del equipo 3 y les vamos a hablar sobre España. Soy Ivonne y a mí me tocó el descubrimiento de América, la conquista y la Inquisición española. Yo soy Xochitl y me tocó sobre la toma de Cádiz, Carlos III, Carlos V y Juana la Loca. Yo soy Desiree y les voy a hablar de la Guerra Anglo-Española, la Guerra de los 30 años y el Tratado de Westfalia junto con la Constitución de Cádiz de 1812. El descubrimiento de América. A finales del siglo XV, la gente creía que la tierra era plana, creía que el mar había monstruos y a partir de cierto punto los barcos desaparecían o se caían por un abismo. Cristóbal Colón, navegante y cultos, ellos decían que la tierra era esférica. Solo había 3 continentes descubiertos: Europa, África y Asia. La caída del Imperio Romano. El Imperio Otomano pasó a tener territorios y rutas de comercio. Imperio Romano tenía que buscar nuevas rutas. Los portugueses y castellanos. Los portugueses se adelantaron y tenían parte de África en rutas marítimas. Los portugueses rodearon por el sur de África para ir a la India. Y como no funcionó la ruta, Vasco de Gama fue el que dio un hasta aquí en esa ruta. El proyecto de Colón. Ese proyecto fue que era de llegar a las Indias Orientales y Zimpango por el oeste, en vez de ir por el este como era acostumbrado. Y todo esto lo llamó la Empresa de las Indias. Primero ofreció todo esto primero a Juan II de Portugal, el cual lo rechazó. Después se fue con los reyes católicos, Isabel I y Fernando. Ellos fueron los que aceptaron este proyecto. El 3 de agosto de 1942 zarpó en los 3 barcos, la Niña, la Pinta y la Santa María. Primero fueron a las Islas Canarias por comida. El 6 de septiembre de 1942 partió de las Indias hasta las Islas Gomera. Fue largo el viaje y ya que no tenían comida y ya no tenían esperanza, todo esto ya había desaparecido porque no tenían rutas por donde ir. El 12 de octubre de 1942 fue en donde encontraron por fin tierra. Llegaron a una pequeña isla, a las Antillas, que Colón le puso San Salvador. Principal conquista. La principal forma de esta conquista fue la fe católica. ¿Cómo fue? Un grupo de españoles, teniendo al frente a Hernán Cortés, acorralaron a Moctezuma porque se le aliaron sus tribus enemigas. La principal causa de la conquista fue parte de los españoles que tenían armas y caballos, pero su principal arma fue traer la viruela a América. ¿Cómo se repartieron el mundo? España y Portugal se repartieron América con el Tratado de Tordesillas, pero los demás países europeos querían una parte de ello y se lanzaron a la conquista. Cosas que querían. España y Portugal querían oro y plata. Hubo importaciones a Europa con tomate, papa, maíz, cacao y tabaco, pero su principal fuente era obtener de América oro y plata. La burguesía comercial y financiera. Hubo beneficios por el mercantilismo y la expansión europea. El descubrimiento fue del feudalismo al capitalismo. Consecuencias económicas mundial. Bolsa de valores que fue en Ámsterdam y en Londres. En 1602 operaron con acciones y bonos. Semanalmente publicaban un boletín que se usaba como referente a la hora de ejecutar las órdenes de compra y venta. Compañías privilegiadas tenían el control de monopolios de rutas y producciones. La Inquisición española. En 1478, los reyes católicos fundaron el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición, en los siglos XV al siglo XVII. El Papa Lucio III fue el creador literal del sistema de la Inquisición. La razón principal de la Inquisición española fue para combatir la herejía de los judaizantes, es decir, para ocuparse de los judíos conversos.
Había formas de castigar, pero las más principales era la sierra. Se aseguraba suficientemente oxigenación al cerebro y se impide la pérdida de sangre con la que la víctima no pierde el conocimiento hasta que la sierra alcanzara el ombligo e incluso el pecho. Había otra que era la pera oral, anal o vaginal. Se introducía en la boca o recto o vagina de la víctima y ahí se expandía con fuerza en las puntas. Al final rasgaban y cortaban los intestinos, la cual causaba la muerte. Esto era para las personas que tenían relaciones sexuales con familiares. Había otra que era la desgarradora de senos. Se ponían las garras en los senos y jalaban hasta desgarrarlos por completo. Esto era para las mujeres que cometían adulterio, aborto provocado o magia blanca. Había otra que era la cuna de Judas. La víctima era sujetada de manos y piernas abiertas. Debajo había como una pirámide de madera, la cual el verdugo dejaba caer a la víctima. La punta de la pirámide quedaba justo en el ano o en la vagina, dejando caer todo su peso en esa parte. Toma de Cádiz. Contexto. La monarquía católica en 1580 había anexionado al Reino de Portugal y sus posesiones. Era la mayor potencia mundial, estaba en constante expansión en las Indias y contaba con el apoyo de los Habsburgo en Europa Central y de los príncipes italianos. En 1570 las relaciones entre Inglaterra y España, que eran amistosas hasta ese momento, comenzaron a tocarse debido a una serie de circunstancias económicas, políticas y religiosas. Las constantes expediciones de los corsarios ingleses contra los territorios españoles en las Indias, contra la flota del tesoro que cargaba de riquezas y alimentaba las finanzas de la metrópoli, suponían para España una amenaza a sus intereses económicos. En 1596, durante la Guerra Anglo-Española y la Guerra de Flandes, la ciudad de Cádiz fue objeto de un ataque por parte de una gran flota inglesa bajo el mando del almirante Charles Howard y las tropas de Robert de Beriux II, conde de Essex, con el apoyo de las Provincias Unidas de los Países Bajos. Por falta de la previsión y la organización de las fuerzas españolas y la poca resistencia de estas contra los atacantes, llevó a la rápida victoria inglesa. Después de destruir la armada española presente en la bahía de Cádiz, las fuerzas atacantes desembarcaron, capturando y saqueando la ciudad. Antes de su retirada tomaron varios rehenes y entre las principales personalidades de la ciudad que fueron llevados a Inglaterra y aprisionados en espera del pago de su rescate. Las pérdidas económicas causadas durante la toma fueron muy grandes. La ciudad resultó incendiada al igual que la flota, en la que fue una de las principales victorias inglesas en el transcurso de la guerra. España se declararía en quiebra ese mismo año. Carlos III fue rey de España, máximo representante del despotismo ilustrado del siglo XVIII. Fue el prototipo de numerosos liberales españoles que vivían en los 2 siglos posteriores, capacitado por casi 3 décadas de reinado en las 2 Sicilias e inteligentemente secundado por un núcleo de eficaces y cultos ministros afines al hemociclopedismo francés. Bajo su gobierno, España pudo experimentar un breve pero intenso resurgimiento definitivo en muchos aspectos. Sometiéndolo a un profundo reformismo, sentó las bases para que el país, hasta ese entonces en franca decadencia, se preparase para el inmediato advenimiento del capitalismo. Juana I la Loca, segunda hija de los reyes católicos. Sus padres, con una política matrimonial diseñada, planificaron su boda con el archiduque Felipe el Hermoso, primogénito del Maximiliano de Austria y María de Borgoña. Aunque desde el principio existió una atracción entre ambos, Felipe no cambió su actitud conquistadora y sus devaneos con damas de la corte. Era conocido públicamente, de ahí los enfrentamientos con su mujer, que no aceptaba la infidelidad. Del matrimonio entre Felipe y Juana nacieron 6 hijos: Leonor, Carlos, Isabel, Fernando, María y Catalina. Tras la muerte de sus hermanos Juan, Isabel y su sobrino Miguel de Portugal en 1500, Juana se convirtió en la heredera de Castilla y Aragón. A pesar de que sus problemas de enajenación mental y las tendencias francesas de su marido, su madre Isabel la nombró heredera de su testamento, aunque especificó que en caso de ausencia o incapacidad administrase el reino Fernando el Católico hasta la mayoría de edad de su nieto, el futuro Carlos I. Tras la muerte de Felipe el Hermoso y antes de las evidentes muestras de la enajenación mental de Juana, no se cambió la ropa sino se aseaba e iba acompañada del féretro de su esposo. Se decidió recluirla en Tordesillas en 1509, donde llevó una vida de retiro que se acentuó aún más en su problema mental hasta que falleció 46 años después.
Carlos V, Carlos I de España y V del Sacro Imperio Romano Germánico, el César. Sus padres fueron Felipe I el Hermoso y Juana I la Loca, siendo la siguiente generación de los Austria. Su padre acordó con Luis XII el matrimonio entre la hija de este, Claudia, y Carlos I, aunque finalmente se casó con Isabel de Avís. Su reinado de Carlos V. Fernando II de Aragón redactó su testamento en 1506, donde dejaba a su nieto la herencia del reino por incapacidad mental de la madre. Hasta que Carlos llegara a España, la regencia fue del cardenal Cisneros en Castilla y el arzobispo Alonso de Aragón en Aragón. Al no haber estado nunca en España, sus consejeros le comentaron la posibilidad de ser rechazado por el pueblo. Sin embargo, se tituló rey mediante una carta del cardenal Cisneros en marzo. Pero no sería hasta febrero de 1518 cuando las Cortes de Castilla reunidas en Valladolid se nombrara rey a Carlos y su madre. El nuevo rey tuvo que acatar una serie de normas a presión de la corte. Guerra Anglo-Española, de 1585 a 1604, fue un conflicto entre los reinos de Inglaterra, gobernada por Isabel I, y España, gobernada por Felipe II, quien tendría como motivos aspectos políticos, económicos y religiosos que dan resultado 4 factores importantes. Primero, la rivalidad comercial por las Indias Occidentales. Segundo, las intromisiones y agresiones con permiso real de los corsarios británicos a los barcos españoles. La tercera, ayuda de la flota inglesa a los rebeldes independentistas. La cuarta es la persecución al culto católico en tierras inglesas que da motivo a que el Papa Pío V excomulgara a Isabel I. En lo político, el imperio español no dejaba de crecer, habiendo conseguido anexionarse al imperio portugués. En el aspecto económico, intervenían las constantes expediciones de los corsarios ingleses contra los territorios españoles en las Indias. Finalmente, la guerra comenzaría con victorias inglesas bastante importantes, donde toman la iniciativa y atacan las costas peninsulares, ayudando a la debilidad marítima española. Guerra de los 30 años y el Tratado de Westfalia. Varias razones la ponen como uno de los acontecimientos más importantes de la Edad Moderna. De ello resulta la libertad religiosa para varios estados. Surgen importantes guerreros como Gustavo Adolfo Wallenstein y Turena. Aseguró el predominio de Francia sobre las otras naciones de Europa Central, restableció el equilibrio europeo roto a partir de las victorias de Carlos V. Las causas fueron de orden religioso por el afán de Fernando II por unificar sus estadios, imponiendo el catolicismo y las luchas religiosas en Bohemia. En lo político, por el mismo deseo de Fernando II de transformar el imperio alemán, que era colectivo, en un imperio hereditario para dejarle la corona a su hijo. De orden internacional, el plan de Francia para arruinar a la Casa de Austria, restableciendo el equilibrio europeo y la rivalidad comercial de Alemania con Dinamarca y Suecia en el mar Báltico. Se dividió en 4 periodos. El primero es el periodo palatino, donde la guerra comienza en Bohemia, que es una parte de Austria, divididas en protestantes y católicos. Los primeros eran conocidos como la Unión Evangélica y los segundos la Liga Católica, los cuales destruyeron una iglesia protestante, dando inicio a la guerra. Los protestantes estarían en contra de Fernando II, los cuales pondrían al trono a Federico V. Con esto, Fernando II castiga tanto a Bohemia, prohibiéndoles la libertad de cultos, como a Federico V, quitándoles sus dominios. La Constitución de Cádiz, 1812-1978. Es la primera constitución española promulgada en Cádiz el 19 de marzo de 1812, la que determinó que popularmente se conociese como la Pepa, que se aprueba en el marco de la Guerra de Independencia y cautividad de Fernando VII, siendo respuesta del pueblo español a las intenciones avanzadoras de Napoleón Bonaparte, que aprovechando los problemas dinásticos entre Carlos IV y Fernando VII, aspiraba a construir en España una monarquía satélite del imperio, como había hecho con Holanda, Alemania e Italia, destronando a los Borbones y coronando a sus hermanos José Bonaparte, pero la respuesta de los ciudadanos encerró un segundo significado para una pequeña parte del pueblo. Este tuvo además una gran influencia fuera de España, como en América, en las constituciones de las viejas colonias españolas al independizarse, como en Europa, en la que durante años operó como un auténtico mito, influyendo las ideas constitucionales portuguesas, en el surgimiento del Estado italiano e incluso en la Rusia zarista. Yo soy Erika, voy a hablar de Portugal, la formación de Estado-Nación de Portugal y un pequeño árbol genealógico. La formación de Estado-Nación de Portugal empieza con la llamada Casa de Avís. Comenzamos con el rey Manuel I,
y María de Aragón. Con esta mujer tuvo 7 hijos, 5 son los importantes. Empezamos con Juan III, Isabel, Luis, Enrique y Eduardo. Juan III se casa con Catalina. Isabel se casa con Carlos I. Catalina y Carlos I son primos. Los monarcas Manuel I, Juan III, Sebastián y Enrique fueron los que marcaron esta dinastía de 1495 a 1580. En 1580 se apoya al nieto de Catalina, Juan I de Braganza. Con este comienza la formación de Estado-Nación, puesto que el pueblo ya estaba cansado de los malos gobiernos y las riquezas extraordinarias que tenían acumuladas la familia Avis. En 1640, las alianzas amigas apoyaron a Juan II de Braganza, que fue nombrado después Juan IV de Portugal, formando la nueva dinastía de Braganza. De la guerra de los 80 y de los 30 años salió el Tratado de Paz de Westfalia, Tratado de los Pirineos y Tratado de Lisboa, que fue lo que le dio la formación de Estado-Nación a Portugal. Y vamos a hablar acerca de los antecedentes de Inglaterra. En 1066, Guillermo, duque de Normandía, el Conquistador, invade a Inglaterra tras alegar el derecho sobre el trono inglés, contando con el apoyo del Papa y tomando posesión de la corona inglesa. Tras vencer al rey Harold I en la batalla de Hastings. De esta manera se consolidó una monarquía mitad iglesia y mitad francesa, ya que el rey inglés era vasallo de Francia, situación conflictiva para ambas naciones. Número 1. Francia consideraba a su vasallo en peligro inminente. 2. Inglaterra sufría de la necesidad económica de conservar y aumentar sus posiciones en el continente. Esto originó constantes luchas dinásticas entre los dos países. En 1215, tras las constantes pérdidas territoriales en Francia, el aumento de impuestos y multas abusivas impuestas por el rey provocaron la rebelión de los nobles ingleses, quienes obligaron a Juan I a firmar la Carta Magna, la cual promulgaba que ningún hombre podía ser privado de su libertad, sino mediante una sentencia pronunciada por sus pares o iguales y según las leyes. El rey no podrá exigir ningún impuesto sin el consentimiento del Parlamento, que será convocado por escrito, con 48 horas de anticipación. En este histórico documento se declararon muchos principios. Aún en vigencia se constituyen los pilares sobre los que descansan las instituciones democráticas de los pueblos libres. Tras la muerte de Juan I, en 1216 su hijo Enrique III toma la corona que termina siendo derrotado por los franceses y sometiéndose al control del Papa, a la tutela de la comisión de 24 miembros, los cuales 12 serían elegidos por el rey y 12 por los nobles. Esta comisión impulsó al rey de provisión de Oxford, según las cuales 1. Los altos funcionarios serían nombrados por el consentimiento del Parlamento. 2. Se crea un consejo financiero de 24 miembros, así como un control ministerial de 15 miembros y una comisión permanente de 12, dando así origen al Parlamento. Cuando Enrique III intentó desconocer la Carta Magna, los varones dirigidos por Simón de Montfort le imponen a los estatutos de Oxford en 1258. En 1265, otro nuevo intento de violación por parte de Enrique III obligó al Parlamento a reunirse. En este Parlamento estuvieron representados por primera vez los condados y ciudades. Ya para 1341, durante el reinado de Eduardo II, el Parlamento se dividió en dos cámaras. 1. La de los lores, formada por representantes de la nobleza y el clero. 2. La de los comunes, integrada por los representantes de la burguesía. Las luchas por los territorios franceses culminaron por la Guerra de los 100 Años, en 1337-1453. Esta guerra tuvo gran significación para el desarrollo tanto de Inglaterra como de Francia. El gobierno intentó controlar el mercado laboral en beneficio de los patronos. En 1351 aprobó el Estatuto de los Trabajadores sobre precios y salarios. Se produce la Guerra de las Dos Rosas en 1455-1485, conflicto entre los miembros y partidarios de la Casa de Lancaster contra las de la Casa de York, generando una guerra por el trono de Inglaterra. Soy Eri y voy a hablar de la política. Yerayo Saavedra. Soy Luis Eduardo Benavides, voy a hablar igual de la política de Inglaterra.
Soy Diana Gachos Guzmán y voy a hablar de los reyes y sus principales aportaciones para Inglaterra. Soy Axel Zamudio y voy a hablar de la literatura y escritores, además de la sociedad de Inglaterra. Política. Enrique VII, el primero de los Tudor, inició la política absolutista en Inglaterra, se apoyó en la burguesía, clase en pleno desarrollo, y encaminó las fuerzas de la nación hacia el engrandecimiento mercantil, a través del dominio marítimo y el establecimiento de relaciones comerciales con las naciones más prósperas, adoptando una política de acercamiento con España, Portugal, Holanda, Florencia y Flandes. Enrique VIII, hijo de Enrique VII, adoptó la política del equilibrio, es decir, la táctica de apoyar cualquier noción o coalición del continente contra la nación más poderosa o más peligrosa a los intereses de Inglaterra. A su vez, introduce la reforma en Inglaterra, en el cual hizo un parlamento aprobara una serie de leyes que lo convirtieron en el jefe de la Iglesia. El sólido desarrollo económico, político y social de Inglaterra fue la base de su poderío durante los siglos posteriores. Bajo el reinado de Isabel, hija de Enrique VIII, Inglaterra comenzó a perfilarse como una potencia rival de España. Al igual que su padre, encontró en el Parlamento impedimentos para sus ambiciones absolutistas. A la muerte de Isabel, en 1603, le sucedió Jacobo I, Estuardo. Siguiendo el modelo de España, se erigió en el defensor del absolutismo de su tesis del derecho divino. Para fortalecer su poder, se apoyó en el anglicanismo, persiguió a católicos y puritanos. Su hijo Carlos V se enfrentó a España en la Guerra de los 30 años, de 1618 a 1648. En 1628 pidió dinero al Parlamento, que a cambio redactó a petición de derecho contra el arresto arbitrario, el impuesto extraparlamentario, el reclutamiento de tropas gratuitas y la ley marcial. Carlos fingió aceptar la petición, pero dejó de respetarla al cabo de poco tiempo y disolvió el Parlamento en 1629. Empezaron entonces los 11 años de gobierno absolutista. En 1629, Carlos firmó la paz con Francia y en 1630 la paz con España. En 1637 estaba en la cumbre de su poder con el presupuesto equilibrado. Los abusos de Carlos I motivaron a la guerra civil de 1642 a 1649, plagada de luchas políticas, económicas y religiosas. Lograda la victoria del Parlamento, este entró en conflicto al tratar el problema de la reorganización del gobierno. La crisis fue aprovechada por el liberal Cromwell y sus seguidores, quienes abogaban por la eliminación de la monarquía. El triunfo de Cromwell motivó la condena del rey, quien luego fue decapitado en 1649. Muerto el rey, Inglaterra se constituía en una república a cargo de los independientes. Cromwell, que dominaba el ejército, mantuvo el poder hasta su muerte, en 1658. Bajo su administración se otorgaron ventajas comerciales de la clase media, se dictaron las actas de navegación que estableció un monopolio marítimo comercial en Inglaterra. En 1660 el Parlamento llamó a Carlos II, quien se comprometió a gobernar en asociación con el Parlamento, respetar la Carta Magna y las peticiones de derecho. Carlos II continuó la política absolutista y buscó en las alianzas con Francia reafirmar su poderío a pesar de las oposiciones del Parlamento. Carlos II le sucedió a su hermano Jacobo II, quien también estaba convencido del derecho divino de los reyes. Jacobo era católico e implantó la persecución a los protestantes. Puede sugerirse que con el derrocamiento de Jacobo comenzó la democracia parlamentaria moderna inglesa. El monarca nunca volvería a obtener el poder absoluto, y la Declaración de Derechos se convertiría en uno de los documentos más importantes de Gran Bretaña. En Inglaterra, la Revolución Gloriosa de 1689 implantaba la idea de un rey constitucional, considerado como el primer magistrado de una nación cuya potestad soberana no resistía en la monarca sino en ella, en la nación. Dinastía Tudor. La dinastía inglesa durante el siglo XVI correspondió a la Casa Tudor, cuyo gobierno fue regido por 3 generaciones, siendo fundada por Enrique Tudor tras la unificación de las dos rosas y culminada con Isabel I, al no poseer descendientes. Enrique VII, rey de Inglaterra y señor de Irlanda, fundador de la dinastía Tudor. La dinastía Tudor tuvo un papel muy importante en la conformación del Estado moderno de Inglaterra. Los Tudor defendieron el trono contra amenazas externas, del modo que confrontaron a la Iglesia Católica y al papado del clero. Enrique VIII fue rey de Irlanda del 22 de abril de 1509 hasta su muerte. Fue el segundo monarca de la Casa Tudor, heredero de su padre Enrique VII. Después de la muerte de su padre ascendió al trono, aprovechando de la diplomacia de su padre,
Le entregaron un estado pacífico y debilitado por las antiguas guerras. Fue el primer rey que no tuvo que librar una guerra por mantenerse en el tronco. Enrique siempre miraba los intereses de Inglaterra. Reina Isabel I, reina virgen. Nació en Greenwich de 1533 y falleció en 1603, hija última de Enrique VIII y Ana Bolena, reina de Gran Bretaña e Irlanda desde 1558 hasta la fecha de su muerte. Dio origen a la Iglesia Reformada de Inglaterra, autorizó las colonias americanas y consiguió la supremacía marítima. Tras no tener descendientes, los Eduardo empiezan un nuevo ciclo de gobierno. Social. Durante esta época nacen las clases sociales en este país. Se crea la clase que hoy conocemos como media, y esta en gran parte es de los que se dedicaban a la industria y comercio. Además también se cambian los mecanismos de producción con el fin de producir aún más. Todo esto da pie para la invención de la máquina de vapor y parte de la revolución industrial. La clase baja, por otro lado, se mantenía al margen, mientras que los de la clase media y la alta comenzaban a llenarse de riqueza. En la literatura se le llevó el índice de alfabetismo. Muchas personas empezaban a leer y escribir. Casi todos eran hombres. Durante esta época, Adam Smith publica La riqueza de las naciones, uno de los libros más importantes de la economía de la humanidad. Además, hay escritores notables como Daniel Defoe, que publica Robinson Crusoe, una de sus obras más importantes. Le sigue Jonathan Swift, publicó Los viajes de Gulliver. Por último, Samuel Richardson, que publica Pamela. Somos el equipo 1 y les vamos a hablar acerca de la creación de los estados nacionales, en especial de Francia. Yo soy María Luisa Salinas Díaz y les voy a hablar del feudalismo en Francia. Yo soy Adriana Rivera y les voy a hablar del Renacimiento en Francia. Soy Cristian González y les voy a hablar del mercantilismo en Francia. Y yo soy Andrés Silva y les voy a hablar sobre la formación del Estado-Nación de Francia en general. El feudalismo se instala en Francia en el año 700 después de Cristo, luego de la caída del Imperio Romano, convirtiéndose en la forma clásica de la servidumbre del medioevo. El feudalismo francés fortaleció la monarquía y la Iglesia católica en el territorio, desarrollando un absolutismo unitario y centralista, que tuvo que batallar con muchas revueltas campesinas y de invasores que provenían de otras tierras. A pesar de todos los enfrentamientos sociales, el territorio francés expandió sus territorios al este y logró hacer alianzas con otros países a nivel comercial. El régimen feudal vio su fin en la Revolución Francesa del año 1789. El Renacimiento jugó un papel importante en Francia después de que Alfonso V conquistara Nápoles, cuyo acontecimiento originó que en 1494 Carlos VII y Luis VII realizaran una visita a Italia con la finalidad de recuperar dicho reino. Esta visita ocasionó que Carlos VII quedara impresionado con el arte, por lo que decidió llevar a varios artistas italianos a Francia, pero fue hasta el reinado de Francisco I cuando el Renacimiento tuvo mayor impacto en Francia, ya que construyeron distintos castillos, esculturas de tipo renacentista. Mercantilismo francés. Los estados deberían reforzar las exportaciones de productos para vender manufacturas pagaderas en oro o en plata. ¿Cuál es su objetivo? Despreciar la moneda. Jean-Baptiste Colbert, ministro de Finanzas, fue el principal impulsor de las ideas mercantilistas en Francia, lo que hizo que algunos hablaran del colbertismo. ¿Qué es el colbertismo? Es la riqueza de un país debe medirse por la cantidad de oro y metales preciosos que posea. Es necesario fomentar y restringir las exportaciones. Controlar la vida económica impide la imposición de materias primas y fomenta los productos manufacturados. Reducir las tasas adecuadas interiores y construir una importante red de carreteras y canales. ¿Cuál era la característica? Consiste en atesorar metales preciosos, busca de balance comercial favorable. Esto reforzaba los poderes de los estados. En Francia, el nacimiento o la formación de estados-naciones se da por causas que abordan muchas épocas, en las cuales se podría decir que hay opiniones y situaciones diferentes, como los conflictos internos por parte de los galos, la toma de control del territorio por parte de Roma, hasta su caída. De ahí partimos al control tomado por parte de la dinastía merovingia, de la cual formaron parte Meroveo I, Childérico I y Clodoveo I. Así también como dinastías que formaron parte importante, como lo son los carolingios, como Pipino el Breve y posteriormente Carlomagno.
los Carpeto, Hugo I y Carlos IV. De aquí partimos a la Guerra de los 100 Años, en la cual surge el conflicto de los intereses comerciales, la posesión de las tierras entre Francia e Inglaterra, así como la enemistad de ambos. Con el fin de la Guerra de los 30 Años, se producen un conjunto de consecuencias como la separación del poder de la Iglesia del gobierno, la monarquía absoluta y el poder reafirmante en Europa. La Revolución Francesa fue ese punto que le dio confianza para poder tomar otros rumbos, pues con ella cae el absolutismo monárquico. La soberanía popular surge así como un conjunto de sentimientos y pensamientos que comienzan a florecer. En conclusión, y como un resumen breve y concreto de la formación de los Estados-naciones, podemos notar que el feudalismo, el mercantilismo, el protestantismo y el renacimiento fueron fundamentales para que se pudiera lograr la consolidación de los mismos. El concepto Estado-nación viene de los conceptos tanto políticos, jurídicos, por parte de Estado, y étnico, histórico y cultural, perteneciente a nación. El objetivo principal u objeto al cual se pretende llegar es ser un territorio el cual tenga una unificación cultural y lingüística de la población, la unificación de un territorio transitable, colectividad y una nación soberana y única portadora de legitimidad política. ¿Cómo lo logra? ¿De qué manera entra o influye en las épocas o los movimientos anteriormente mencionados? A pesar de ser un poco complejo, no lo es tanto así. Partamos del feudalismo, esa época basada en el uso de tierras, las cuales provocan varios aspectos que dan camino a una economía basada en feudos o ser capaz de provocar guerras, descontentos y una alteración en la organización social. El Imperio Romano toma el control y posteriormente su caída y la restauración o el cambio en tanto a los que tenían el control. Bien, el mercantilismo influye de varias maneras, pues modifica las formas de producción, las ideas que van desde el enriquecimiento de acumulación de metales, un Estado que ajusta las políticas para así traer beneficios a la sociedad, y en específico a los comercios, y lo más fundamental, las políticas adaptadas a los comerciantes y las protecciones que se adaptan para así resguardar las mismas. La reforma protestante de alguna manera se entabla con el Renacimiento, pues el protestantismo comienza a generar revueltas, desconcierto en la sociedad, acostumbrada a servir de alguna forma a la Iglesia. A pesar de no haber surgido en Francia, sino en Alemania, los efectos y la repercusión fue de una magnitud gigantesca. ¿A qué me refiero con esto? Estos dos movimientos se entablan, ya que una vez que sucede este conjunto de pensamientos, surge una corriente que comienza a ver la vida desde otro punto, más artístico, más estético, y que pretende resaltar lo bello, lo diferente, y lo que casi no notamos, así como el cambio redundante de un dios como eje central hasta un hombre como centro y repercusión de todo. Francia fue uno de los países que más rápido se adoptó a la influencia de las características del Renacimiento debido a la cercanía geográfica, los vínculos comerciales y la monarquía que quería adicionar territorios. Esta influencia cabe destacar que se caracterizó por la victoria del humanismo y fue impulsada durante el reinado de Francisco I.